Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Fotón G7. Antes de comenzar con la instalación y con la ayuda del manual, comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. También vamos a ver que en unos sencillos pasos tendremos instalado este G7. Como ya os comentaba, debido a la simplicidad de este enganche, comenzaremos levantando el vehículo. Comenzaremos en la parte trasera izquierda y este es el larguero y nos encontramos con este escalón. Para salvarlo tenemos esta pletina, la cual colocaremos en esta posición. Pondremos también los dos tornillos que tenemos a continuación y los cuatro son tornillos de 12 con arandela Grover y arandela. En el lado derecho exactamente los mismos pasos. Para colocar el enganche, lo mejor sería ayudarnos de un compañero. En caso de que estéis solos para colocarlo, un truco sería el siguiente. Dejamos puesto un tornillo, levantamos el enganche, lo ponemos sobre ese punto y ahora lo ponemos sobre este otro. Colocamos ya este tornillo y pondremos en ambos tornillos la tuerca por detrás. Colocamos el tornillo que falta y ambas tuercas. Dependiendo del tipo de bola, podremos colocarla en unos u otros orificios. Vemos que está preparada para bolas de 4 agujeros que irían en esta posición de aquí, o podemos colocar esta bola o en la parte inferior o en la parte central. Yo la coloco en la parte central porque así es como mejor le viene al cliente para el remolque que lleva. Esta regulación es posible poniéndola o más arriba o más abajo. Le colocamos las tuercas por detrás. En el lateral de la pieza de bola vemos que tenemos este orificio que es para la anilla de seguridad y este de aquí que es para colocar el soporte de base de enchufe, el cual lo pondremos con el tornillo de 10 y la tuerca de 10 moleteada por detrás. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, pasaremos a dar el par de apriete necesario. Terminada la parte mecánica, pasaremos al kit electrónico y en esta ocasión, para esta pickup, vamos a usar nuestro kit Aragon Track, el cual lo colocaremos sin tener que desmontar nada y quedará completamente protegido contra la humedad y el polvo. Ahora veréis que en pocos pasos dejaremos montado el kit electrónico. Comenzaremos colocando la base y de aquí iremos posicionando el cableado para distribuirlo tanto donde vamos a sujetar la centralita como donde tenemos que pasar los cables a los pilotos. Una vez hemos sujetado la base de enchufe, pasaremos a distribuir el cableado. Esto es muy importante para que nos quede todo en su sitio. Por un lado tenemos el cable que va al lado izquierdo. Nos daremos cuenta que es el que lleva el cable amarillo, que pertenece al intermitente izquierdo. Por otro lado, el que va al lado derecho, que lleva el cable verde, que va al intermitente derecho. Por otro lado, nos encontramos con este cable corrugado, que va hasta la batería. Lo pasaremos por la parte de abajo hasta la batería directamente en la parte delantera. También nos encontramos el positivo directo
y el positivo de contacto por si hiciese falta su conexionado. Tendríamos que comprar los kits que encontraréis en nuestra página web, los 4 puntos de masa que irán directamente a masa y la centralita, la cual la sujetaremos con la ayuda de la anilla. También vemos que va protegida con una goma que evita que le entre el agua y el polvo al interior. La centralita la vamos a sujetar con la ayuda de un tornillo y una tuerca sobre ese orificio que lleva ya provisto el vehículo. Vamos a aprovechar este tornillo para poner las masas. Hemos dejado ubicada la centralita, como habéis visto, en esta zona de aquí. El cable para el intermitente izquierdo lo tenemos justo debajo del piloto y el del intermitente derecho lo mismo. También tenemos aquí el cable de positivo, el cual lo vamos a pasar hacia la parte delantera y lo pasaremos por el mismo cableado que lleva ya el vehículo. Para realizar el conexionado vamos a retirar primeramente el piloto. Son 2 tornillos de llave de 8. Desenchufamos y tenemos aquí el cableado. Como queda muy justo, lo que vamos a hacer va a ser echarlo para abajo y haremos el conexionado aquí. Vamos a hacer lo mismo en el piloto derecho. En el piloto izquierdo comenzaremos conectando el intermitente, cable verde de la instalación del vehículo y cable amarillo con línea blanca en nuestra instalación. Primer clic a mano y terminamos apretando con el alicate. A continuación conectaremos el cable de posición, cable azul en el vehículo, cable negro con línea blanca en nuestra instalación. A continuación, el cable de freno, que es el cable rojo, el cual conectaremos con el cable rojo con línea blanca de nuestra instalación. Y por último, el rojo con línea blanca del vehículo, que es el de antiniebla, que irá con el azul con línea blanca de nuestra instalación. Y si os fijáis, hemos colocado las fichas en la escalera y así facilitamos el encintado. Y ahora en el lado derecho conectaremos de la siguiente forma: el cable negro con una línea verde, cable de intermitente derecho con el cable verde con línea blanca de nuestra instalación. El cable azul, que es el cable de posición del vehículo, con el cable marrón blanco de nuestra instalación. Y por último, el cable azul con línea amarilla, que es el cable de marcha atrás. Y como siempre os digo, verificar vosotros con la ayuda de una punta de pruebas que todas las señales que os comento son las correctas. Puede ocurrir que algunos vehículos, o por equipación o por año, cambie el color de los cables. Hemos pasado una guía desde el vano motor hasta la parte inferior y ahí hemos sujetado el cable de positivo que viene desde la centralita. Tiramos de la guía y conseguimos ya que el cableado lo tengamos en la parte superior. En la batería lo vamos a conexionar de la siguiente forma. Retiramos esta tapa y vemos aquí este tornillo. Sobre ese tornillo vamos a empalmarlo de la siguiente forma. Yo me he preparado ya con un trozo de corrugado y he protegido el cable y he dejado la anilla ya puesta y el fusible aéreo, el cual lo terminaremos de conectar al otro extremo del cable. Lo encintamos para dejarlo todo bien recogido y que no se salga. Aflojaremos la tuerca y tener mucho cuidado de que no se haga un falso contacto.
Colocamos el fusible y podemos probar ya la instalación. Una vez que hemos conectado el positivo, comprobaremos el correcto funcionamiento de las luces. Damos contacto. En esta ocasión vemos que aunque damos intermitente y pisamos el freno, damos luces, no funciona ninguna de las señales. Esto es debido a que esta pick-up tiene una peculiaridad y en muchas ocasiones, como en esta, no da masa suficiente para la carrocería de la parte posterior. Para eso tendremos que hacer un truco que os voy a enseñar a continuación. Primeramente, nos prepararemos un cable con 2 anillas, tal como este. Unos 20 centímetros de cable será más que suficiente. Ahora, debajo del vehículo, acompañarme. Junto al escape, en esta zona de aquí, aflojaremos este tornillo y colocamos un extremo del cable. Volvemos a apretar el tornillo y ahora en el tornillo del soporte lo aflojamos y colocamos el otro extremo del cable. Volvemos a apretar y ya lo tenemos correctamente conectado. Una vez hemos realizado ese truco, fijaros, esto funciona ya correctamente. Eso es debido a que al ser pick-up, entre el chasis del vehículo y la carrocería de la caja posterior no existe un buen contacto de masa. De la forma que os he enseñado, conseguimos que la masa sea correcta. Y como os decía al principio del vídeo, ya habéis visto qué fácil y sencillo es montar este Foton G7. Hasta el próximo vídeo.